Hace poco me ha llegado una historia vía correo electrónico. En ella, una persona, mi informante, nos cuenta un suceso muy extraño e intrigante. Todo comenzó a salir a flote a raíz de la muerte de su primo, el cual, según las versiones oficiales de la policía, sufrió un suicidio accidental. Había ingerido una sobredosis de clonazepam. La cuestión es que la madre del primo de mi informante decidió regalarle unas cosas de su primo, quien se había suicidado. Su tía estaba a punto de mudarse y, como es normal, quería deshacerse de algunas cosas. Entre esas cosas había unas cajas con pertenencias del primo de mi informante. Cuando mi informante llegó a la casa de su tía, ésta le entregó las cajas. Él las aceptó. Sin embargo, no sabía cuál era el contenido de estas. Pasó el tiempo y nuestro informante recordó aquellas cajas que le había regalado su tía. Se dispuso a abrirlas para ver entonces qué había en su interior. Lo que encontró lo dejó boquiabierto. En el interior de las cajas venían muchos libros. Libros de filosofía, libros de matemáticas, libros de ciencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, había un pequeño cuaderno. En este cuaderno, sorprendentemente, encontró una confesión que hizo su primo justo antes de suicidarse. El escrito parecía estar escrito a puño y letra del suicida. Nuestro informante procedió a leerlo. Lo que están a punto de ver es la transcripción de estos escritos, cuyo contenido quizás podría revelar el verdadero motivo del suicidio del primo de nuestro informante. Yo soy el documentalista y esto es La Casa en el Bosque. Lista. Era un viernes 6 de julio del 2012. Lo recuerdo muy bien. Demasiado bien. Más de lo que quisiera. Fui a casa de Ignacio. La tarde era soleada y, como ya era costumbre para nosotros, salimos a dar una vuelta en bicicleta. Pero esta vez, para variar, decidimos cambiar un poco la ruta y recorrer un camino distinto. Generalmente salíamos de la casa de mi amigo hacia un gimnasio al aire libre que está en un parque ubicado en una avenida que conecta a toda la ciudad, el cual es famoso porque hay varias exposiciones a lo largo del año. Pero al llegar ahí, decidimos ir por un camino distinto, apartado, el cual sin duda nos maravillaría con sus paisajes y sería un respiro para la rutina a la que ya estábamos acostumbrados. Ya habíamos ubicado la ruta completa, estábamos a unos 5 kilómetros del inicio de la ruta, así es que comenzamos a dirigirnos al lugar. El camino fue relajado. Atravesamos por un bosque bastante tranquilo. Como extraño aquella sensación de quietud. No hubo inconvenientes en el camino. Al salir de él podíamos ver la carretera que nos llevaría a aquel lugar. Había unas pocas casas y varias florerías, que son un negocio y una necesidad de las personas que han enterrado a un ser querido por la cercanía de aquellos cementerios. Continuamos. El lugar era imponente. Se podía sentir esa incómoda tranquilidad que no se siente en otros lugares más que en los cementerios. Ese silencio con aroma a muerte que nos recuerda que todos terminaremos en un lugar así, rodeados de un inerte silencio. Fuimos lento,
y despacio por la inmensa subida, mirando los árboles y todo el paisaje. Llegamos al final de nuestro recorrido, al último cementerio, en punto de las 7 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse, así es que decidimos darnos prisa y regresar. Al bajar, notamos que quería comenzar a llover, así es que nos dimos prisa. Al pasar por el primer cementerio habíamos visto una gran colina que debería darnos una vista magnífica, algo que rara vez se puede disfrutar en la ciudad. Así es que decidimos ir a ver antes de que lloviera y tal vez salir más rápido a la carretera de nuevo. Cruzamos un pequeño río, subimos la colina y al subir nos dimos cuenta que del otro lado era imposible bajar con las bicicletas, aun si no nos subíamos en ellas y tratáramos de bajar cargándolas. En ese momento la tormenta nos tomó. Cuando queríamos regresar para cruzar por el río ya no se podía porque la creciente se había incrementado rápidamente. Ignacio decidió ir por un camino que estaba a un lado del río. Caminamos unos pocos minutos y notamos una cueva. Nos metimos para evitar seguir mojándonos. Tuvimos que esperar un tiempo. Al dejar de llover salimos de allí y la oscuridad era casi total. Saqué una lámpara y se la di a Ignacio, ya que él siempre era el guía. Pero al no encontrar camino para cruzar el río, notamos que unos tubos pasaban sobre él. Despacio y con mucha precaución logramos pasar a salvo a pesar de ir cargando a cuestas las bicicletas. Subimos por una cuesta muy grande que nos llevó a la carretera junto a los panteones. Antes de poder subir completamente, sentí como si algo me llamara. No pude evitar voltear y vi una casa incrustada en el bosque. Sentía una especie de atracción y caminé hacia ella. Estaba cercada por una malla de acero, pero había un gran hueco para poder entrar. Sin más, dejé la bicicleta afuera y entré. Ignacio me llamaba, pero la atracción hacia aquella casa era más fuerte. Así que él terminó entrando detrás de mí, tratando de alejarme. Me decía que ya era muy tarde y que debíamos regresar a casa, pero yo subí por las escaleras que daban al patio trasero. Llegué a la puerta y la abrí. El olor era algo fuerte, como de algo podrido combinado con algo viejo y encerrado. Me quedé mirando al fondo oscuro de la casa. Comenzó a lloviznar de nuevo. Le dije a Ignacio que algo había en esta casa que me estaba atrayendo y que tenía que recorrerla. Maldito impulso aquel que no pude ignorar. Así es que tomé la lámpara y comencé el recorrido a pesar de que él me insistía que saliéramos de allí, que él no quería estar allí. Trataba de convencerme, pero yo sabía que no me iba a dejar solo. Recorrimos el comedor y la sala principal. Se encontraban vacíos, sin ningún mueble y sin rastros de que alguien hubiese entrado, ya que en el piso había una capa de polvo muy densa y el aire estaba enrarecido. Ignacio dijo que sentía algo malo, una vibra, como una presencia, una especie de esencia que no lo dejaba estar tranquilo. Mi inquietud no cesaba. Aún tenía ese sentimiento de que alguien o algo me estaba llamando. Ignacio se notaba cada vez más incómodo, al punto de que no dejaba de moverse de un lado a otro por la ansiedad, y me dijo que no podía soportar más estar en ese sitio. Aún recuerdo cuando me gritó que estaba loco al querer permanecer en esa casa, que me esperaría afuera. Estando solo pude sentir más fuerte el llamado. Miré las escaleras y comencé a subir poco a poco mientras observaba el lugar. Al llegar al último escalón, sentí una gran corriente de aire que provenía del cuarto que estaba a la derecha.
Al abrir la puerta sentí una presencia, una inquietud y una ansiedad enorme que me hizo comprender lo que Ignacio me había dicho antes. En la habitación solo había una cama. No soporté más la presión de aquel lugar, así es que me di la vuelta con la intención de salir corriendo, pero justo antes de salir sentí que alguien o algo me miraba. Con un escalofrío recorriéndome la espalda me di la vuelta y miré aquel lugar. Me acerqué muy despacio. Sentía cómo mi respiración y mi corazón se aceleraban. Me zumbaban los oídos, pero no podía parar. Miré debajo de la cama y vi unas manchas en el suelo que, sin darme cuenta, me estaba estirando para tocarlas, como si hubiera perdido el conocimiento o el sentido de la realidad, como cuando un sueño transcurre sin que puedas hacer algo para cambiarlo. Yo solo podía observar. Justo cuando hice contacto caía en una especie de visión, que me encontraba en esa misma habitación, como despertando de un sueño, pero en otra época. Había una oscuridad casi total y de no ser por los relámpagos intermitentes causados por una tormenta, no hubiera podido notar que en un rincón junto a la cama había dos personas. Una niña con su madre. La niña lloraba y abrazaba fuertemente a su madre mientras ella le cubría la cara y le susurraba en un tono amargo y agitado que no hiciera ruido. Pude escuchar fuertes golpes afuera de la casa y al mirar por la ventana que da a la avenida pude ver que en la total oscuridad y bajo la fuerte lluvia podían verse unas figuras de negro que cubrían sus rostros. Estaban forzando la entrada y en poco tiempo la puerta terminó cediendo. Entraron como perros al acecho y comenzaron a buscar por todos lados. Comenzaron en la planta baja sin resultados. Comenzaron a subir por las escaleras portando lámparas ya que no había electricidad. Los sujetos comenzaron a buscar en cada habitación. Todo era sumamente extraño y caótico, pero aún más inquietante era que podía sentir el miedo que la madre y su hija estaban viviendo en carne propia. Como si yo fuera ambas. Pensaba sus pensamientos. Resonaban en mi cabeza. Podía experimentar el terror que desataba cada golpe en cada puerta, cada paso que daban y cómo se acercaban cada vez más a ellas, como un animal que camina en un matadero y presiente su muerte. Podía ver la cara de desesperación de la madre al intentar buscar cualquier cosa para proteger a su pequeña hija. Al escuchar que estaban justo detrás de la puerta de su habitación, junto con los golpes que buscaban forzarla, la madre, en completa desesperación y paranoia, saltó con su hija en brazos por la única ventana en la habitación, desde un tercer piso. Al caer, pude sentir cómo se rompían los huesos de sus piernas y ella y yo gritamos de agonía. El dolor lo pude sentir como si yo hubiera sido el que saltó de aquella ventana e impactó contra el suelo. La niña inútilmente trataba de ayudar a su madre casi inconsciente por el dolor en medio de la oscuridad y la lluvia. Al percatarse de esto, los perpetradores corrieron tras ellas y como tiburones al sentir el olor de la sangre, las tomaron brutalmente y las llevaron a rastras hasta la casa. Sus gritos, ya débiles por el dolor y el miedo, se apagaban con los truenos y la gran tormenta que estaba cayendo. Las llevaron de nuevo a la habitación, en donde otro sujeto ya había colocado una especie de manta en el suelo y otro rociaba en ella un polvo de extraño tono café. Mientras se colocaban unas túnicas extrañas y unas máscaras con símbolos extraños, mientras la mamá y la niña llegaban.
Les amordazaron la boca, sujetaron sus piernas y brazos, las inmovilizaron y comenzaron a golpearlas con un sadismo extremo, con distintos objetos y herramientas, otros a puño limpio. Podía sentir todo lo que les hacían, cada lágrima que derramaban, cada gota de sangre y sudor frío que pasaba por su cuerpo. Cada vez que se abría la carne después de un nuevo golpe y cómo se retorcían de dolor. Fue entonces cuando varios de los sujetos, bañados ya en sangre y en completo frenesí, tomaron a la madre y comenzaron a arrancarle la ropa, embriagados de una violenta lujuria. La niña, como de unos 6 años de edad, gritaba y trataba de zafarse para ayudar a su madre, pero era imposible. Ella solo le gritaba que no mirara, que cerrara sus ojos con todas sus fuerzas, ya que los sujetos la tenían completamente inmovilizada. En medio del acto, uno de ellos tomó a la niña y la unió al acto bestial que no podía soportar presenciar. Estaba incapacitado al no dejar de ver aquella imagen. Era como si algo me obligara a ver aquel acto y mi cuerpo, completamente inmóvil, no respondía. El dolor era tan insoportable que deseaba que aquello terminara. Cuando finalizó el acto bestial, uno de ellos sacó un soplete y comenzó a quemarlas procurando no matarlas durante semejante tortura. Mi mente colapsaba por todo aquello y aún así no podía hacer nada, ni siquiera apartar la mirada o cerrar los ojos. Me sentía desesperado, como si me faltara el aire y pesado, de tal forma que no podía moverme. Era aterrador. Solo veía las horribles cosas que les hacían a estas personas. Al estar quemadas en la mayoría de su cuerpo, otro de los tipos sacó un machete y comenzó a destazarlas, miembro por miembro, comenzando con dedos y extremidades. Aún estando en agonía terrible, mi mente no podía soportar más. Gritaba de desesperación al ver a estos animales actuando de esta manera con estas personas. El miedo y el pavor de ver estos terribles actos de lo peor que puede ser capaz un ser humano. Caí en shock, en lo cual solo podía seguir sintiendo en carne la cruel tortura. Sentí que pasaron varias horas mientras veía y sentía todo aquello, hasta que finalmente perdí el conocimiento. Abrí los ojos y estaba fuera de la casa. Ignacio me había sacado de allí. Me encontraba sangrando de la boca, la nariz y los oídos. Gritaba agónico. Ignacio trataba de calmarme, pero ni siquiera me podía poner de pie. Trató de cargarme para alejarme de la casa y aún sentía el dolor. Noté que entre más nos alejábamos, la sensación se iba, como cuando al despertar de un sueño comienzas a olvidarlo. Me tenía que alejar lo más pronto de allí. Poco a poco recuperé algo de energía y logré ponerme de pie mientras me apoyaba en Ignacio. Salimos a cuestas del patio hasta donde dejamos las bicicletas y con un dolor de cabeza terrible y esos recuerdos atormentándome, me desplomé en el piso. Ignacio no dejaba de cuestionarme sobre lo que me había pasado, pero yo no podía responderle. Solo le decía que necesitaba alejarme lo más pronto de aquel maldito lugar. Con las pocas fuerzas que recuperaba, tomé mi bicicleta y apoyándome en ella subimos por un costado de la casa. Se escuchó un gran estruendo. Ignacio volteó y con una voz nerviosa señaló y me dijo: ¿Qué es eso? Era la niña en la ventana
del tercer piso. Corrimos hasta la carretera y no paramos hasta llegar a su casa. No sé cómo lo logré, pero al llegar quedé desmayado. Cuando desperté estaba en su cuarto. Su prima, que era doctora, me había puesto un suero. Me llevaron al hospital y no conté nada de lo que pasó. Solo les dije que me dolía la cabeza. Durante muchos días no pude dormir. Esas imágenes recorrían mi mente antes de poder hacerlo. Cerraba los ojos y allí estaban aquellos recuerdos, aquel dolor y aquel malestar. Su prima me daba pastillas para dormir y durante mucho tiempo fueron la única manera de conseguir hacerlo. Después de un tiempo fuimos a preguntar sobre aquella casa y un vendedor de flores nos contó que había ocurrido una tragedia. Dijo que hubo un asesinato, una especie de ritual extraño en el que asesinaron a una señora y a su hija. Subimos por la carretera y pude ver a esos espectros de nuevo. Desfigurados y mutilados, con su humanidad arrancada por aquellos seres depravados. Mi vida cambió. No sé qué hacer. No puedo olvidar sus rostros. No puedo borrar el dolor. Las imágenes, el trauma de aquellas personas aún me persigue y está presente en mi cuerpo que día a día se incrementa aún más y más. Aunque no esté cerca de la casa en el bosque. De momento, nuestro informante confiesa que está dispuesto a ir al lugar de los hechos, a buscar aquella casa en el bosque. ¿Y tú qué opinas? ¿Será posible que nuestro informante encuentre alguna pista que nos lleve a descubrir la verdadera razón por la que su primo se suicidó? Déjame tu opinión en los comentarios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La casa en el bosque.